Hola estimados participantes, bienvenidos nuevamente al curso de competencias gerenciales. Imagínense, ya estamos en el cuarto tema y el cuarto tema es algo súper interesante porque es la toma de decisiones y la adaptación al cambio. En cuanto a la toma de decisiones, cada día estamos efectuando una, ¿cierto? Desde cuando nos levantamos, vaya, si de pronto pues qué ropa vamos a ponernos en este momento, qué vamos a tomar de desayunar, ¿no? Y después pensar cómo nos vamos a trasladar de un lugar a otro para ir al trabajo. Entonces, cada momento, cada tiempo de nuestra historia, siempre estamos tomando decisiones. Pero las tomamos de pronto de manera emocional, de manera pues racional en algunos casos, de pronto con presión, ¿sí? Y puedes estar quizás en un ambiente de certidumbre o en un ambiente de incertidumbre. Entonces, en esta sesión vamos a ir trabajando un poco básicamente eso, o sea, vamos a ir viendo por qué llegamos a tomar las decisiones. Ahora, hay que preguntarnos en primer lugar, ¿quién las toma? ¿Quién toma esas decisiones? En una organización, pues definitivamente estamos hablando nosotros del gerente, ¿no? El gerente, el alto funcionario, ¿no? El directivo, para poder saber, bueno, voy a poner una nueva sucursal para mi negocio, o de pronto voy a producir un nuevo producto, o brindaré un nuevo servicio. Entonces, siempre existe la persona, el tomador de decisiones, el cual pues se va a encargar precisamente de analizar primero el entorno. Está muy relacionado con la parte de la planificación. Eso en el campo a nivel de una organización. De la misma forma pasa pues en una familia, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué cosa es lo que va a comprar? ¿Quién decide, no? Si es que de pronto la familia va a tener que mudarse o trasladarse por X motivo. Entonces, va a haber un responsable. Entonces, cuando comenzamos nosotros y empezamos a pensar en este tema, siempre vamos a tener que nombrar, designar a la persona que va a tomar las decisiones en una organización. Y después surge la otra pregunta, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo vamos a ejercer esto de tomar las decisiones? Para ello decíamos, tenemos que empezar a analizar la situación. Cuanta mayor información tengamos, el riesgo pues se va minimizando. Es importante no conocer toda la parte del entorno, el poder realmente saber el tema del mercado para que la decisión pues llegue a lograr el fruto final, el logro del objetivo trazado. Ahora, ¿cuándo tenemos que tomar las decisiones? Les decía, en cada momento de nuestra vida, en cada parte de la historia que tenemos, siempre estamos tomando decisiones. Existen teorías, ¿no? Y se ha hablado mucho hoy en día del tema de la neurociencia, por ejemplo. Y muchos afirman que la toma de decisiones está precisamente ¿dónde? ¿Saben dónde? Pues en la parte frontal del cerebro, ¿no? Y que pues está plagada de la emoción, ¿sí? Pero esa emoción que va a tener que integrarse básicamente ¿con qué? Va a integrarse con el conocimiento previo de la situación. Además, también tendrá que ver básicamente con la habilidad que tiene la persona, ¿no? Para poder manejar ese momento y finalmente pues ya con el tema del valor de la persona relacionado con el ser mismo, ¿no? Entonces, esta parte de la toma de decisiones, uno a veces no piensa de que sea un proceso realmente con varias etapas, pero no, tiene varias etapas, ¿no? Y es importante precisamente analizar cuáles son esas etapas, porque definitivamente va a tener ciertos riesgos en la medida que de pronto nos encontremos en un entorno de incertidumbre o que no podamos conocer, ¿no? Totalmente las cosas, así que vamos a estar como que a ciegas, ¿no? Entonces es importante esta parte. Ahora, ¿dónde tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, quienes están en una organización, pues dentro de la organización, en la empresa, vamos a ver en qué momento se tiene que decidir de pronto comprar ese producto a determinado proveedor, ¿no? Ingresar a determinado nicho de mercado, ¿sí? En qué momento lo debemos hacer, porque siempre hay momentos precisos para poder hacerlo, ¿sí? Y hay otra pregunta por ahí que está en rojo, ¿no? Dice, ¿cuánto? ¿No? Entonces, ¿cuánto está relacionado con qué? Con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque definitivamente si tomamos una decisión errada, pues eso le va a costar a la empresa,
¿sí? Hasta le puede costar la quiebra en la empresa. Entonces, es todo un proceso. La toma de decisiones es un proceso que lo vamos realizando todos los días de nuestra vida, ¿no? Desde el plano personal, profesional y más aún en una organización tenemos que conocer esto, ¿no? En la toma de decisiones, desde qué puesto de trabajo estás buscando en este momento, ¿no? ¿Dónde quieres tú laborar? Y de pronto puede ser que tú has dejado un trabajo que quizá tienes una remuneración, ¿no?, fija y dices, no, pues ya estoy 5 años o estoy 6 años en este puesto y me están ofreciendo estar en otro entorno, ¿no?, totalmente distinto y quizá no lo analizamos mucho, ¿no?, pensamos tanto y por la emoción renunciamos y vamos a otro trabajo, ¿no? Entonces puede ser que nos vaya bien, como que no, pero lo importante es pues analizar también si de pronto la decisión fue errada para poder empezar a pensar, ¿no? Y saber en qué momento, ¿no?, tenemos que ir viendo las cosas para poder actuar. Si vamos al término de la decisión, ¿no?, nosotros empezamos básicamente a tomar en cuenta que la decisión, la palabra, ¿no?, decidir, está relacionada con el tema de cortar, ¿sí? Entonces, cuando uno elige una alternativa, corta con otra, ¿no? Entonces, al momento de tomar una decisión, nosotros estamos eligiendo una opción, ¿sí? Y para eso van a existir varias alternativas y que al final, cuando uno elige una, pues entonces estamos cortando la opción hacia otra, ¿no? Por eso es que ahora vamos a ir hablando un poco sobre algunos temas que están relacionados con lo que viene a ser la toma de decisiones, algunos conceptos, algunas teorías, ¿no?, que también van a estar involucradas, que nos van a ayudar básicamente a afirmar este concepto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de tomar decisiones, básicamente esto es un proceso, ¿no? Entonces, ¿y qué entendemos por proceso? Proceso entendemos como aquel conjunto de actividades, ¿no?, que van a estar relacionadas entre sí, ¿sí? Y esas actividades definitivamente van a tener un responsable de por medio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos básicamente del proceso decisorio, existe una teoría de la toma de decisiones, ¿no? Y esta teoría de la toma de decisiones nació con Herbert Simon, ¿no?, que la utilizó como base para explicar básicamente la conducta humana en las organizaciones, ¿no? Entonces, cómo la persona, ¿no?, decide, como les comentaba hace un momento, ¿no?, de pronto renunciar a un puesto de trabajo, o de qué manera uno puede elegir a nivel de gerente de una organización, elegir a un colaborador para que pueda asumir determinado cargo, ¿no?, y dejar de lado a otro. Igual cuando hay un proceso de selección, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de selección, pues vamos a tener a varios candidatos y cuando están pasando, ¿no?, a la entrevista personal, existe también, ¿no?, ese momento en el cual se llega a tomar la decisión, ¿no? Pasó un hecho pues hace un tiempo, ¿no?, en un proceso de selección en el cual yo estaba postulando y llego hasta la entrevista, ¿no? Entonces, en una institución pública. Y solamente quedábamos 2 personas, ¿no? Quedábamos 2 personas tan solo para este puesto. Pero uno se va dando cuenta a través del lenguaje corporal de las personas, pues cómo va, si es que realmente existe pues empatía, si de pronto no uno está hablando y quizás la gente no está prestando atención, ¿no? Entonces, yo me di cuenta en ese momento que uno de los jurados empezó a contestar su celular, ¿sí? Entonces yo estaba hablando y él estaba, ¿no?, contestando el celular. Se eligieron la otra persona, ¿no? Y pues ni habrá pasado ni un mes que posiblemente la otra persona tampoco, o sea, le eligieron como ganadora de este puesto de trabajo, pero al parecer habrá habido algo que no llegó al firmar el contrato porque después nuevamente se dio como plaza pública a concursar nuevamente, ¿sí? Entonces existe toma de decisiones en las cuales pues de pronto decimos, vaya, ¿y cuánto estamos perdiendo? Porque si voy a realizar todo un proceso de selección, ¿no?, y eso suele pasar en el tema del Estado, lo cual no sucede muy frecuentemente en la parte privada, ¿no? Entonces es un costo definitivamente
de la convocatoria, de dar el examen, que dura más o menos un mes, ¿no? Y de pronto todo a foja cero, ¿sí? ¿Y qué está pasando entonces ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Hay un tema de que tendrían que analizar para las personas que están tomando las decisiones, pues que exista un planeamiento definitivamente previo para que se pueda, ¿no?, mejorar todo esto. Así que esto es una teoría, ¿no?, para poder, nace con la parte de la teoría, para poder entender básicamente lo que viene a ser el comportamiento humano, ¿no? Porque es necesario entender justamente cómo la gente se va comportando. Así que este proceso, ¿no?, decisorio, pues ve a la empresa, a la organización como un sistema, ¿no? Un sistema que en cada momento va a elegir algo, ¿no? Si pensamos en una empresa comercializadora, por ejemplo, entonces elegir el proveedor, ¿no? ¿Cuál es el principal proveedor? Ir, por ejemplo, también analizando cuáles son los canales de distribución. ¿Cuál es la mejor forma para poder distribuir el producto, ¿no? ¿Cuál es pues el menor esfuerzo que va a hacer en la organización para poder reducir los costos? Entonces, si vemos a la empresa, la tenemos que observar a través de un todo, ¿no?, en la cual definitivamente pues es un sistema que tiene que estar interconectado. No podemos pensar en marketing y sin pensar en ventas, en el departamento de contabilidad, en administración, ¿no?, recursos humanos, y que la decisión que está tomando una de las áreas sí llega a involucrar a la otra, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, porque muchas veces cuando va a las empresas dice, bueno, pues yo soy recursos humanos, no tengo nada que ver con el tema de finanzas, o pues cuando hay una contratación, ¿no?, con alguien, bueno, yo ya pasé todo el pedido, así que eso no depende de mí, eso depende de otra área, ¿no? Entonces debe haber necesariamente una interconexión, y cada decisión, ¿no?, que deja de hacer, ¿no?, o cambia en un área va a verse afectada a la otra, ¿no? Entonces aquí es importante centrar que la organización es un complejo sistema de decisiones, ¿sí? O sea, definitivamente. Entonces, por ahí cuentan la historia de Finnegan's Case, ¿no?, más o menos en el siglo XIX, que este hombre pues tuvo un accidente, ¿no?, cerebral, y lo llevaron para que lo curen, ¿no?, lo operaron, etcétera, y pues de pronto lo tuvieron a operar en la parte del frontal, ¿no?, del cerebro, y todo el mundo se preguntaba, oye, ¿para qué sirve, no? O sea, ¿para qué sirve realmente la parte frontal, no? Y después del paso del tiempo se dieron cuenta de que pues cambiaba la forma de comportamiento de la persona. Entonces este señor ya no era, ¿no?, la persona respetuosa, afable, ¿no? Tuvo problemas también en el comportamiento con su familia, etc. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones pues fue totalmente trastocada, ¿no? De pronto uno puede tener una operación de apéndice, de riñón, etcétera, y el comportamiento sigue estando tal cual, ¿no? En cambio, si hay una operación en el lóbulo frontal, entonces sí, hay cambios, y los cambios pueden ser totalmente, ¿no?, contradictorios con lo que éramos inicialmente. Entonces, una compañía, una empresa, ¿no?, es un complejo sistema de toma de decisiones en la cual tenemos que considerar definitivamente los grupos de interés. A los grupos de interés, aquellas personas que pueden ser, ¿no?, usuarios internos o externos de la organización al momento de elegir una alternativa, ¿no? Entonces, cuando uno elige una alternativa, definitivamente debe contar con información, ¿no? Luego de esa información, entonces ya viene este proceso de la toma de decisión que nos lleva a la acción, ¿no? Y de ahí encontramos una serie de teorías que están relacionadas básicamente con todo este proceso, ¿no? Hay algunas en las cuales nos hablan sobre una teoría clásica de la administración, ¿no? El ser humano, pues desde siempre lo que está buscando es la parte de la rentabilidad, ¿no? O sea, ¿qué manera tengo que yo hacer las cosas para pues optimizar el tiempo, ser eficiente, ¿no?, ser eficaz, administrar, organizar la organización, la empresa, ¿no? Entonces está justamente la finalidad que
que se tiene al momento de tomar la decisión es básicamente buscar el máximo, ¿no?, del beneficio para la empresa, para las personas relacionadas, ¿no? Ahora, hay otro punto que también nos habla, pues la toma de decisiones está pues en función a esta teoría de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, en cada momento decimos que también involucra esta parte de la emoción de la persona, ¿no? Y por ahí, pues, a nivel de control emocional se ha escrito también, ¿no? Y tenemos vasta literatura sobre el tema. Entonces, es importante ver de cómo se controla esa emoción, ¿no? Y cuáles son esas relaciones que tenemos con otras personas. Por eso que en temas previos hemos estado pues trabajando la parte de la motivación, el tema del liderazgo, cómo tenemos que también involucrarnos con las otras personas, la importancia del coaching, de poder escuchar, de tener una comunicación efectiva que tiene que ver justamente con estas relaciones humanas, ¿no? Y pues definitivamente también se involucra a la parte de la teoría de la toma de decisiones con el comportamiento, ¿no? Y podremos por ahí recordar, de pronto muchos de ustedes han visto esta película Límite Vertical. ¿La vieron? Bueno, Límite Vertical pues es más o menos de los 90, ¿no?, aproximadamente, y esa película al inicio, ¿no?, de la trama es interesante porque al inicio de la trama se ve pues a una familia escalando, ¿no? Está el padre primero, luego está el hermano mayor y la hermana menor, ¿no? Entonces están escalando y es interesante ver esta imagen, ¿no? O sea, dónde se encuentran ellos, cómo es el entorno, porque eso nos puede también llevar a la comparación de una organización. O sea, normalmente pensamos en las organizaciones o pensábamos antes que quién estaba pues a cargo de una empresa, ¿no? Aquella persona que de pronto tenía pues muchos años de experiencia, ¿no? Aquel CEO que de pronto fue el emprendedor del negocio, ¿no? Y que podría tratarse también de una empresa familiar. Y en ese momento, ¿no?, el padre le dice a la hija menor, asegura nuevamente, ¿no?, el soporte. Ten no solamente 2 soportes, sino ten 3 soportes de la cuerda. Y ella dice, ya estoy totalmente asegurada, ¿no? Y esto puede pasar con el hecho de que cuando uno ingresa a una organización y dice, bueno, ya tengo un título profesional o ya cuento con una maestría, entonces ya ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir capacitándome? ¿No? ¿Para qué contar con otros estudios? Y de pronto es pues un error fatal, ¿no? Porque no se sabe qué cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces, definitivamente, por más que uno piense de que ya el tema lo domina, ¿no?, uno siempre tiene que ir investigando, revisando, viendo otro material, ¿no? Conocer también las nuevas tecnologías, conocer la competencia, ¿no? Qué cosa es lo que realmente sabe el cliente también del tema para poder ofrecerle otro servicio, ¿no? Y cómo podemos estar innovando. Eso es también lo importante. Entonces, pues bien, la hija no solamente logra tener estos soportes, no coloca otro soporte más. Y en un momento cuando todos estaban tranquilos ahí, ¿no?, en la actividad, estaban escalando, estaban disfrutando el momento, entonces no solamente eran ellos, ¿no?, escalando, sino que habían otros alpinistas. Y pues pasa de que dos alpinistas, ¿no?, empiezan a perder el control, ¿no? Y como todos estaban enganchados, abruptamente cambian de posiciones, ¿no? Entonces, este cambio de posiciones como puede ocurrir en el hecho de una organización, ¿no? ¿Qué sucede si hay un cambio de manejo político en la parte de la economía, ¿no? El alza de pronto del tipo de cambio, ¿no? Y estás pues realizando exportaciones, ¿no? O existe pues un alza en el tema en la parte de inflacionaria, ¿no? Entonces esos problemas pueden llevar a que definitivamente la situación de la empresa pues se modifique totalmente, ¿no? Y que la persona que estaba a cargo, que era la más conocedora, con experiencia, etcétera, ¿no?, ya no esté más, ¿no? Y se modifica toda la organización y de pronto está de gerente una persona que tiene 24 o 25 años. O sea, no por eso pues no podemos decir de que de pronto no conozca el tema. Puede conocer definitivamente el tema,
pero quizá no tendrá tanta experiencia. Entonces cambia toda la estructura, ¿no?, organizacional. Y eso es lo que se ve en la película, ¿no? O sea, se modifica todo, así que la hija está primero, luego está el hermano, ¿no?, y después está el papá. Ahora, en la parte de la película es interesante ver, ¿no?, y saber el aspecto cultural, ¿no?, del alpinista. Ustedes saben de que ellos, ¿no?, son conscientes que si hay una situación de peligro, entonces ellos van a dar su vida para que el resto pueda sobrevivir. Y el padre le dice al hijo, ¿no?, al hijo mayor, ¿no?, saca tu navaja. Y entonces existe un problema en ese momento, ¿cierto? En la toma de decisiones siempre, ¿no?, comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Están peligrando, pues arriesgan a punto de morir, ¿sí? Y la hija no había asegurado bien, ¿no? No tenía muchos seguros, no le había hecho caso inicialmente para que asegure, ¿no?, por tercera vez, y al momento de cambiar todas esas posiciones, entonces el seguro va cediendo, ¿sí? Y existe mucho peso por medio, así que si no tomaban una decisión en el momento, los tres morían. Entonces el padre, ¿no?, le dice al hijo mayor, pues toma la navaja y corta la cuerda. Entonces es un momento realmente pues de incertidumbre total, de riesgo absoluto, ¿no? Porque existe básicamente 3 momentos en las organizaciones para poder tomar una decisión. Puede ser en certidumbre, en incertidumbre o en riesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando en el tema de la certidumbre, pues son momentos de pronto pues que no se dan con frecuencia, ¿sí? Entonces sería ideal que uno pueda pues tomar decisiones en la parte de certidumbre, estando en certidumbre. Pero pues en este momento, en esa situación que les comento, pues existe una crisis total, ¿cierto? Entonces cuando de pronto no conocemos la totalidad de la información, ¿no?, o tenemos que definitivamente actuar en un determinado momento. Entonces, en la película, volviendo al tema, ¿no?, el hijo pues de verdad que está pues dudando en tomar esa decisión y cortar la cuerda, y que el padre pues iba a morir, o sea, era terrible en ese momento, ¿no? Y la hermana le dice no, ¿no? O sea, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Y de pronto él al final, ¿no?, porque el padre también lo presiona mucho, entonces decide definitivamente cortar la cuerda, ¿no? Y el padre muere. Al morir el padre, pues los hermanos se distancian por un tiempo, ¿sí? Y bueno, eso es una parte de la película, y este fragmento de la película, uno de los profesores de la maestría justamente tomando pues el tema, ¿no?, y retomando esta parte de la planificación y las decisiones que debe tomar un gerente, nos hizo ver esta parte, ¿no? Y de esta manera podemos entender nosotros definitivamente de que la decisión es ese proceso de análisis y elección entre las alternativas disponibles, ¿no?, de cursos de acción que la persona deberá seguir, ¿no? Entonces, en esta situación de crisis de esta familia, entonces era, pues, o morían los tres, ¿no?, o como hizo el hermano, cortó la cuerda y murió el papá, ¿no?, o pudo también haber, ¿no?, cortado también la cuerda sobre él y haberse muerto el papá y él, ¿no? ¿Sí? Entonces, existen alternativas al final, ¿sí? Y cómo llegamos a tomar esa alternativa que realmente esté encaminada al objetivo, al curso, ¿no?, de poder obtener resultados favorables, pues definitivamente contando con información, teniendo un conocimiento del tema, ¿no? Es necesario tener el conocimiento del entorno del tema, y además de ello, ¿no?, también es importante la habilidad, ¿no?, o sea, la habilidad de la persona para poder, ¿no?, moverse y poder actuar de manera oportuna. Y bueno, la otra parte pues finalmente viene a ser ya el ser, ¿no? Entonces la emoción que lo mueve. Entonces, cuando hablamos nosotros de la toma de decisión, pues involucra 6 elementos, ¿no? Definitivamente decimos hay una persona, ¿quién?, ¿no? Es el tomador de las decisiones.
quién es el que está a cargo, ¿no?, de ese proyecto, el director, el gerente, etc., ¿no? Hablamos de una organización. Luego, definitivamente existen objetivos, ¿no? Un tema de, bueno, queremos sobrevivir, ¿cierto? Entonces, en la empresa también, o sea, ¿cuál es el objetivo de la empresa, ¿no? Obtener 10% de rentabilidad, ¿no?, mayor que la del periodo anterior, ¿no? Producir o elaborar otro producto para poderlo colocar en el mercado, ¿no? Entonces hay objetivos que se deben trabajar definitivamente. Y lo otro es las preferencias. Ahora, las preferencias aquí, puede decir, bueno, puede ser un poco subjetivo el tema, ¿no? Pero las preferencias siempre deben estar enmarcadas en función al objetivo y que no se queden objetivos personales, sino que sean pues objetivos, ¿no?, a nivel también de la organización. Y luego viene el otro punto importante, ¿no?, que viene a ser la aplicación de la estrategia, ¿sí? Recordemos que la palabra estrategia, ¿no?, viene del griego estrategos. Estrategos es el arte de dirigir. Entonces, cuando hablamos nosotros del tema de el arte de dirigir, ¿quién va a estar a cargo de una organización? Pues el gerente, ¿no? Entonces, debe contar con una estrategia que nuevamente lo lleve a la empresa a pues el logro del objetivo, ¿no?, que eso es muy importante. Ahora, la estrategia es un conjunto de acciones que va a tener que tomar el gerente para el logro de ese objetivo. Otro punto importante, ¿no?, otro elemento de la toma de decisiones es básicamente el entorno, la situación, ¿no? O sea, en qué panorama estamos, dónde, ¿no?, nos encontramos en ese momento, ¿sí? Y finalmente existe un resultado, ¿no? Hasta para irse de viaje, ¿no? O sea, cuando tú te vas de viaje, vas a pues empezar a poner las cosas en la maleta, dependiendo del lugar donde vas a ir, ¿no? Entonces, si piensas ir a la selva, pues definitivamente no te puede faltar el repelente, ¿no? Entonces, imagínate que si no lo lleves, dices, bueno, pues vamos a comprarlo por allá. Pero siempre es importante, ¿no? Si estás en la expedición, ¿no?, en plena selva, y dices, ves la mochila y no hay el repelente, ¿sí? Entonces, es importante, pues, analizar el entorno, ver la situación, para que el resultado sea lo que realmente se está esperando. Entonces, dentro de estas etapas de este proceso decisorio, finalmente, ¿no?, va a existir una percepción de la situación que involucra siempre algún problema, ¿no? Entonces, esto se va a dar constantemente, ¿no? De pronto, pues está faltando insumos para la producción, ¿no? O pues no tenemos tantas ventas como estábamos esperando, ¿sí? Y pues de ahí tendríamos nosotros que básicamente analizar la definición del problema, qué tipo de problema es y, como estábamos comentando, pues ver los objetivos, ¿no? Trabajar esos objetivos. Después de los objetivos, empezar a analizar las alternativas que tenemos, ¿no? Es bueno tener varias alternativas, ¿no?, para que también podamos, ¿no?, elegir en función al objetivo trazado. Luego vamos a empezar a evaluar precisamente, ¿no?, esas alternativas para que ya finalmente las podamos implementar. Entonces, en conclusión, nosotros, ¿no?, como personas profesionales dentro de una organización, en cada momento de nuestra vida estamos tomando decisiones, ¿sí? Y lo importante es conocer el entorno, ¿no?, para que esa decisión pueda minimizar los riesgos y poder obtener pues un resultado que todos, ¿no?, esperamos, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a quedar a este punto y en la próxima sesión los seguimos esperando para poder pues seguir analizando un poco más de lo importante que es la toma de decisiones y que también esto pues repercute en la mejora del servicio y la producción en una organización. Gracias.